Buenos días y bienvenidos a este webinar titulado La vivienda protegida al alcance de todos, organizado por La Verdad con el patrocinio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Un encuentro que va a acercar la realidad del acceso a la vivienda en la región de Murcia, analizando un nuevo modelo de vivienda protegida que cada vez demanda en mayor medida la sociedad murciana. En la región de Murcia, como comentaba, se está poniendo en marcha un nuevo modelo de vivienda protegida que incluye nuevas medidas encaminadas a facilitar el acceso a un mayor número de perfiles de personas con el fin de romper las barreras y poder dar respuesta a esta necesidad. Para aportar luz en este asunto, hoy me acompañan una serie de expertos en esta materia que me gustaría saludar en este momento. En primer lugar, José Ramón Díez de Revenga, consejero de Fomento; Carolina Roca Castillo, directora general del Grupo Inmobiliario Roca y vicepresidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid; Gonzalo Sánchez, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de la Región de Murcia; y por último, Rafael Pardo, experto en arquitectura. En primer lugar, pues bienvenidos todos y daros las gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar a adentrarnos en ese modelo que comentábamos de vivienda protegida, y para eso me gustaría, señor consejero, que nos adentrase en este modelo y que nos diera las primeras pinceladas. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir con vosotros y muchas gracias al Diario de la Verdad por propiciarlo, pues compartir con estos expertos de primer nivel, pues un poco las reflexiones de qué estamos haciendo en la región de Murcia para intentar facilitar el objetivo fundamental que yo creo que compartimos todas las administraciones, que no es otro que intentar facilitar que todas y cada una de las familias de la región puedan acceder a un hogar, ¿no? Puedan tener su vivienda. Como sabemos, el mercado de la vivienda es un mercado que es difícil, que es imperfecto, que tiene sus complicaciones. Y entonces lo que le pasa a ese mercado es que va poniendo barreras, ¿no? Para que dificultan que todas las familias puedan llegar a un hogar, ¿no? Acceder a un hogar. Y nuestro objetivo, el enfoque que nosotros le damos es intentar, en lugar de intentar intervenir en el mercado directamente, que eso es una cuestión que en fin, por nuestra filosofía política pues no nos gusta, nosotros preferimos tratar de identificar dónde se crean esas barreras, ¿no? Dónde van surgiendo, y tratar de desactivarlas, ¿no? De emprender políticas de cualquier tipo pues que vayan destinadas a ir desactivando esas barreras. Y una de ellas, una de las principales barreras que nos encontramos es que hay todo un segmento de gente, de familias, que de todas las economías, ¿no? Que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre porque tienen determinadas dificultades, pero tampoco son usuarios de vivienda social. O sea, hay todo un conjunto de grupos sociales, de determinados colectivos, de determinados tipos de familias que, como digo, pues encuentran dificultades para acceder a la vivienda libre, pero en cambio tampoco son, en fin, tampoco tienen tanto problema como para ser usuarios de vivienda social. Y a ellos es a quien va destinado todo este decreto de vivienda protegida. Lo que nos planteamos nosotros en su momento fue decir, oye, vamos a identificar todos estos grupos, vamos a ver qué necesitan y de qué manera podemos ayudarles, ¿no? Para eso, para conseguir tener su vivienda, su hogar, que a fin de cuentas es donde todas las familias pues hacemos nuestros proyectos de vida, ¿no? Es la pieza fundamental para poder, o sea, el trabajo y el hogar son las dos piezas fundamentales para poder hacer una vida ordenada, ¿no? Y entonces lo que nos dimos cuenta fue que eso, que en el pasado la vivienda protegida, la que se llamaba VPO, a mí me gusta ahora llamarlo vivienda protegida, pues la VPO tuvo un gran papel en esto, ¿no? O sea, servía para llegar a todo tipo de familias, pero en los últimos 10, 15, 20 años eso se había perdido, ¿no? Y se habían puesto unos requisitos tan rígidos para acceder a la vivienda protegida que realmente no se estaban produciendo. De hecho, en la región de Murcia, en los últimos 4 o 5 años, pues apenas se hacían 30 o 40 viviendas protegidas, cuando ha habido épocas en las que se hacían hasta 10.000, ¿no? ¿Y por qué pasaba eso? Pues porque habíamos puesto tantos requisitos que era casi imposible tener una vivienda protegida. Y entonces nosotros lo que dijimos fue, oye, pues vamos a intentar eliminar esos requisitos y sobre todo vamos a hacer un diseño de vivienda protegida que llegue a todas estas familias. Y es lo que hemos hecho, se basa en dos cuestiones fundamentales. Una es identificar esos colectivos a los que ayudamos, ¿no? Que alguno está presente en esta reunión de hoy. Pues estamos hablando de familias monoparentales, de familias numerosas, estamos hablando de víctimas de violencia machista, estamos hablando de clases medias, ¿no? De jóvenes para su primera vivienda. Pues toda esa gente que como digo, no siendo usuario de vivienda social, o sea, siendo gente pues, con su salario, con su sueldo y con su vida normal, pues le cuesta mucho trabajo acceder a una vivienda libre, ¿no? Y luego, por otro lado, la otra gran cosa que buscábamos conseguir pues es dinamizar todo este mercado de la vivienda, porque hay un montón de suelo que está reservado para vivienda protegida, suelo urbanizado ya, que se reservó para vivienda protegida y que no se ponía en valor, que estaba ahí muerto de risa, ¿no? Porque como digo, los requisitos eran tan rígidos que era casi imposible poder hacer promociones de vivienda protegida. Y entonces,
Eso es lo que hemos hecho, hemos diseñado todo un modelo y luego le hemos metido una cuestión que es fundamental en todas las acciones que hacemos en el gobierno de Fernando López Miras, que es intentar que sea lo más ágil posible la tramitación. O sea, lo que hemos hecho también es, si me permite la expresión, coger el peine y peinar todos los trámites administrativos para que sin perder seguridad jurídica, pues no se pidan papeles de más, ni se hagan tramitaciones adicionales, ni duplicidades, ni innecesarias, porque el objetivo de todas estas medidas es que lleguen cuanto antes al ciudadano, ¿no? Y entonces, eso es lo que hemos sacado. Al final son viviendas que se adaptan a los tiempos actuales, también hemos cambiado el tamaño de la vivienda. Las viviendas protegidas con el decreto que traíamos, que era un decreto antiguo, pues eran viviendas muy pequeñas para lo que necesita la gente ahora mismo, ¿no? Entonces hemos ampliado la superficie hasta 95 metros cuadrados, hemos ampliado el rango salarial que tiene que ganar una familia para poder ser beneficiaria de vivienda protegida. Pues antes tenía que ser, con perdón de la expresión, había que ser pobre de solemnidad para poder hacer una vivienda protegida y nos dimos cuenta de que no, de que es que hay mucha gente que sin ser vulnerable, sin estar en esos colectivos, necesita una vivienda protegida, ¿no? Y entonces ahí hacemos una diferenciación muy importante entre lo que es la vivienda social y la vivienda protegida. La vivienda protegida es para clases medias, es para todo el mundo. Hay muchas familias que pueden acceder a este tipo de viviendas, que son viviendas que además hoy en día pues se construyen con todas las comodidades y con todas las modernidades, y pueden acceder a ellas gracias a esta nueva regulación que hemos hecho, ¿no? Al final, como digo, de lo que se trata es de, pues eso, de subir un poco el rango, ¿no? De ampliar el espectro para que alcance a cuanta más gente mejor. De esa manera ponemos en valor todo este suelo, al mismo tiempo dinamizamos la economía después del coronavirus, porque permitimos que los promotores, pues sin ocupar nuevo suelo, porque son zonas que ya están urbanizadas, pues se vuelvan a hacer viviendas y se vuelva de esa manera también, pues eso, a facilitarle a las familias que puedan acceder a esto, ¿no? Nosotros pensamos, estamos muy satisfechos de esta medida, nos gusta mucho, se verán los resultados a medio plazo, claro, porque esto, bueno, aunque había ya 300 viviendas que estaban pendientes de calificar, 300 proyectos que estaban pendientes de calificar, pues en cuanto hemos sacado el decreto ya se están calificando, ¿no? Y lo estamos probando ya. Y una de las cosas que decía, que era pues esos trámites, ¿no? Antes, para calificar una vivienda protegida, pues se tardaban 3 o 4 meses, y ahora ya en 10 o 15 días lo estamos sacando. Con lo cual, al final, es que se perdía tiempo en burocracia que no le beneficia a nadie y nosotros ya estamos consiguiendo que se ponga en mercado, ¿no? Y eso es bueno para todo el mundo porque es bueno para el que quiere invertir y hacer la promoción, pero es que también es bueno para el beneficiario que tiene su casa antes, ¿no? Y un poco es eso lo que hemos lanzado, ¿no? Como digo, estamos muy orgullosos de la medida, ahora ya estamos diseñando pues, retoques posteriores, ¿no? Con algún rango de precios que hay que tocar y alguna cosa más, pero la idea es seguir lanzándolo y, bueno, sobre todo ver qué tal reacciona el mercado, qué tal reaccionan las familias, porque, oye, igual hay alguna cosa que no hemos hecho bien del todo y lo que tenemos que hacer es perfeccionarla, ¿no? Pues bueno, eso la mejor forma es la prueba ya de real, ¿no? La prueba de fuego en el mercado de verdad y a partir de ahí pues seguiremos trabajando con esa filosofía que ya he dicho que es la filosofía general que nos gobierna en materia de vivienda, que es lograr que todas y cada una de las familias de la región de Murcia puedan acceder a un hogar. Y eso además lo planteamos no con intervencionismos, no con prohibiciones, sino con identificar dónde están los problemas y tratar de disolverlos, tratar de tomar medidas que sirvan para eliminar esas barreras y para facilitar que todas las familias, por sus propios medios, pues puedan tener la vivienda que desean, ¿no? Y básicamente este es el planteamiento. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Luego nos adentraremos en una de las claves, que es ver el momento, ¿no? En el que surge este decreto del que hablamos y que tal vez sea el momento más adecuado después de la situación que hemos vivido. Tenemos tiempo para ese coloquio. Pero ahora, Carolina, me gustaría saber cuál ha sido vuestro papel en esta iniciativa. Necesitamos que te desmutes para poder escucharte. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, a La Verdad y a la Consejería de Fomento de la región de Murcia. Pues, ¿cuál ha sido nuestra intervención? Bueno, pues yo, la verdad, doy gracias a Dios de que creo que esta vez se nos ha escuchado, ¿no? a los promotores y bueno, dar la enhorabuena, por lo tanto, a los promotores de Murcia, a la Asociación de Murcia, que me imagino, la Asociación de Promotores APIM, que habrá tenido mucho que ver, ¿no? José Ramón Blázquez, su presidente, porque realmente han sabido transmitir, ¿no? La urgente necesidad que existe de incluir importantes modificaciones en el marco jurídico de la vivienda protegida, porque es que es necesario reactivar su producción y volver a atraer la inversión privada para la producción de esta vivienda protegida, ¿no? Que ha pasado a caer un 90% en todo el territorio nacional. No es cuestión de la región de Murcia, sino de todo el territorio nacional. Entonces yo querría, para explicarlo bien, poner primero en valor lo que ha sido la política de vivienda en estos últimos 40 años, porque se demoniza mucho la política de vivienda, pero realmente
en los 30 años anteriores al 2010, yo creo que se llevó a cabo una política de vivienda muy efectiva en lo que es producción de vivienda a precio asequible. Dejemos a un lado, como bien ha explicado el consejero, que otra cosa es la vivienda social, ¿no? Vivienda pública, pero lo que es la producción de vivienda asequible, pues había una suerte de pacto de Estado, ¿no? Y además las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. Daba igual el signo político de la comunidad autónoma, que por quien estaba gobernada, o el signo político del gobierno del Estado. Funcionaba la producción de vivienda protegida y se edificaba vivienda a precio asequible sobre suelos que procedían de la política de vivienda de reservas de suelos y de cesiones de suelos de la ley del suelo, ¿no? O de las leyes del suelo. Y sin embargo, se ha demonizado esa política de vivienda, o ideológicamente se dio un giro. A partir de 2010 desaparecieron las ayudas, se quiso erradicar esa forma de política de vivienda, pero sin buscar una sustitución. Total, que nos hemos quedado con los últimos 10 años, una década, con un incumplimiento absoluto de objetivos en lo que es las políticas de vivienda de todas las comunidades autónomas, ¿no? A nivel estatal igualmente. Entonces, hay que tener en cuenta que esa política de vivienda generó durante 30 años, y vamos al histórico de datos del Ministerio de Fomento, o incluso más, anteriormente hablando, lo que pasa es que ya no tenemos datos históricos, pero una media de 75.000 viviendas protegidas, vivienda a precio asequible, en venta o en alquiler, fundamentalmente en venta, a nivel nacional, anualmente. Eso destensionaba mucho la tensión social que produce la crisis de acceso a vivienda que vivimos actualmente, ¿no? La imposibilidad de acceder a una vivienda. Y de esas 75.000 viviendas, se producían el 85% por la iniciativa privada, sin ayudas, sino que la iniciativa privada encontraba un marco jurídico económico que le hacía rentable producir vivienda protegida. Y de hecho todos los promotores, casi todos los promotores tenían una rama de negocio que era la producción de vivienda protegida, aunque independientemente se produjéramos vivienda también de segunda vivienda turística o de alto standing, ¿no? Pero, sin embargo, como he dicho anteriormente, ese sistema o esa política de vivienda decayó en el 2010 y ha caído brutalmente el cumplimiento de objetivos, cuando a la vez se estaba produciendo un movimiento contrario, que es que se incrementaba la bolsa de demanda que requería y que necesitaba vivienda a precio asequible porque no podía acceder a los precios de mercado, ¿no? Y eso ha provocado una tormenta perfecta para que haya una soberana crisis de acceso a vivienda, bueno, no solo en España, ¿no? Es a nivel europeo, tiene su nombre, Affordable Housing Crisis, o sea, esto no es solo de aquí. Entonces, por eso daba la enhorabuena a los promotores murcianos, porque han conseguido trasladar que era necesario ese cambio, yo diría casi estructural, en lo que son los decretos de los planes de vivienda, para conseguir volver a atraernos a la promoción, a los promotores, a la promoción de vivienda protegida, ¿no? Entonces, hay 4 demandas históricas que llevamos haciendo estos 10 años de forma incansable a todos los niveles de las administraciones para crear ese marco jurídico que nos vuelva a atraer, ¿no? Uno es, ya las ha nombrado el consejero, uno es la flexibilización de las condiciones de acceso a la demanda, ¿no? Este decreto murciano tiene dos importantes modificaciones que parecen parece que no vayan a ser de gran calado, pero lo son y mucho, ¿no? Uno es que aumentan los ingresos máximos para las condiciones de acceso a la vivienda, de la demanda. Pasa a 6,5 veces el IPREM. Y hay que poner en valor, 6,5 veces el IPREM sube de 5,5 a 6,5, que permite meter como demanda potencial de esa vivienda a gran cantidad de familias que realmente no superan los 55.000 ingresos netos anuales y que con esos ingresos y la tasa de esfuerzo exigida del 30% no pueden acceder a la vivienda en el libre mercado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el 80% de las rentas están por debajo de esos ingresos máximos, ¿no? Pues tenemos claro
cuál es el mayor grueso de vivienda que hay que producir para satisfacer la necesidad de acceso a demanda de nuestra inmensa mayoría de la población, del 80% de las familias, ¿no? Una segunda cuestión sobre la flexibilización de acceso de las condiciones de acceso es el mítico hándicap de no tener vivienda, que a nivel estatal y en casi todos los decretos autonómicos es no tener vivienda en todo el territorio nacional. Eso deja fuera a muchísimas familias, que no por tener vivienda seas rico, sino que tienes una vivienda por herencia, es una cuestión que debería dilucidarse más bien en declaración de patrimonio, pero no por tener o no tener una vivienda en todo el territorio nacional. Bien, pues el decreto murciano, una vez más, flexibiliza al detallar que será no tener vivienda en la misma localidad donde se accede a la vivienda protegida y además establece una serie de flexibilizaciones también de condiciones de decir, bueno, pues si una familia incrementa el número de... hay que fomentar la natalidad y una familia que decide tener un hijo o tiene dos, decide tener el tercero, requiere una vivienda más grande, probablemente si no tiene posibilidad de acceder a una vivienda más grande, cambiará su decisión de incrementar el número de miembros de la unidad familiar, ¿no? O, por ejemplo, matrimonios mayores que viven en un tercero sin ascensor y necesitan o pueden cambiarse a una vivienda protegida con las condiciones actuales totalmente de 100% de accesibilidad. Bueno, eso con respecto a la flexibilización del acceso a vivienda. Con respecto a la desburocratización, que también nos habla el consejero. Bueno, muy importante, que esto no lo ha señalado, pero para mí una de las grandes avances de este decreto es que, mira que llevamos diciendo durante 10 años, se está penalizando doblemente a la vivienda protegida frente a la vivienda libre, porque la vivienda protegida está doblemente burocratizada, tiene una doble tramitación de licencias en el municipio y en la Dirección General de Vivienda de la comunidad autónoma correspondiente. Unifíquenla, sustitúyanla, hagan algo. Bien, llevan sin hacer nada. Este decreto, por fin, de una forma valiente, elimina la calificación definitiva y la sustituye, que tiene toda su lógica, por el título habilitante o la licencia de primera ocupación que tenga su municipio en ese momento. Es decir, en lo que es referente al título habilitante para escriturar y entregar las viviendas, basta con la licencia concedida por el municipio. Tercera cuestión que pedimos, que llevamos pidiendo intensamente, incremento de precios máximos. Bien, se ha producido un incremento de calidad arquitectónica y eficiencia energética en los edificios que suponen un incremento de coste en la construcción y los precios máximos no van acorde. Los precios máximos límite no permiten que al promotor le salgan los números para poder invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Pues una vez más, el decreto de Murcia ha sido muy valiente y ha hecho un incremento a través de porcentaje de anejos que igualmente supone un alivio. Bueno, no es tan brutal como, por ejemplo, la verdad es que tenemos que reconocer que en Barcelona se ha subido un 23% los precios máximos de venta de la vivienda protegida, pero bueno, aquí se ha producido un incremento que puede ser entre un 7 y un 10% del precio, que bienvenido sea porque es justo el incremento que se nos ha producido en la construcción, ¿no? Y el cuarto punto, también muy, muy importante, es la recuperación de la ayuda estatal directa a la entrada. Cuando yo ponía en valor las políticas de vivienda, digo, ahora hablamos mucho del Help to Buy, lo hemos tenido durante muchos años en nuestra política de vivienda, con la que se llamaba la ayuda estatal directa a la entrada. Era a través de convenios con las entidades financieras, el poder incrementar la hipoteca para los jóvenes y que suplir esa carencia de ahorro que un joven solvente tiene, pero que carece del ahorro necesario para acceder a la compra, ¿no? Pues ahí está la orden de la Consejería de Fomento, ¿no? La línea ICREF, Aval Joven, que es, pues bueno, como el primer, ¿no? Hay que trabajar mucho en ella, los convenios con las entidades financieras, ¿no? Pero ya se ha puesto la primera pica en Flandes, ¿no? De esto se puede hacer, hay voluntad política y vamos a por ello. Yo creo que va a solucionar muchísimo el problema de acceso a vivienda a los jóvenes. Bueno, no me quiero extender más, he intentado hablar de los 4 puntos que a mí me parecen estructurales, necesarios y que este decreto los
los contiene, pero luego tiene más bondades, a lo mejor de menos calado, menos estructurales, pero sí coyunturales, pues no sé, la remisión al Código Técnico de la Edificación, la no limitación del precio máximo del suelo de cara a los nuevos desarrollos, en fin, tiene verdaderamente pinceladas de una política de vivienda liberal, que al final estamos convencidos los promotores que una política liberal de vivienda es la más social de las políticas de vivienda y seguro que se acaba traduciendo, enhorabuena de verdad, en un incremento de cumplimiento de objetivos de política de vivienda. Muchas gracias, Carolina. Luego también podremos ahondar en más detalles que seguro que nos han quedado en el tintero, aunque las principales ideas ya se están comentando. Sí que voy a invitar a todas las personas que nos están siguiendo, ahora que se están sacando pues, muchas pinceladas, que si tienen alguna duda, aunque tenemos turno de preguntas, pues que las vayan formulando y luego las podremos hacer directamente a nuestros ponentes. Me gustaría continuar con Gonzalo. Quería saber por vuestra parte, dentro de las familias numerosas, pues cómo va a responder este decreto a vuestras necesidades. A ver, necesitamos que actives el sonido, que te podamos oír. En el micrófono que tenemos en la pantalla. A ver si conseguimos recuperar a Gonzalo. Tenemos ese micrófono a la izquierda de la pantalla que pone activar audio, desactivar audio. Listo. Pues, ahora, perfecto. Listo. Muchas gracias. Disculpad, que además de agradecer la invitación y saludar a todos los que estáis participando, agradecer, y ya tuve ocasión personalmente de decírselo a José Ramón, una entrevista que tuvimos hace muy poquitos días. Esto es como un soplo de aire fresco para algo que estaba cerrado. Yo me voy a detener, además de suscribir todo lo que ha dicho Carolina, y para no reincidir y repetir, voy a hacer especial hincapié en algo que nos afecta y que nos encanta, y es en la autopromoción. A las familias numerosas les gusta, porque tenemos en Murcia, afortunadamente, más de 35.000 familias con título, poder tener la posibilidad de diseñar mi propia vivienda en unión con otras familias que tienen parecidas necesidades, ¿no? Entonces, incluso la posibilidad de disponer de suelo para acceder, ¿no? El tema de la subsidiación de los préstamos, el tema de las ayudas, el rango que han cogido las familias numerosas, que en todas las cuadros de posibilidades estamos con el número 1, quiere decir que somos de las más beneficiadas a la hora de poder adquirir una vivienda protegida. Por todo ello, no tengo más que, aparte de algunos peros, que luego creo que tendremos ocasión de hablar de ellos. Por ejemplo, no se incrementa el nivel de ingreso en función del nivel de hijos. Yo llevo luchando muchos años por la renta estandarizada o renta per cápita, que significa que ya no nos vamos fuera del IPREM. Significa que los ingresos de una familia, de una unidad familiar, están divididos por el número de miembros de esa unidad familiar, y de ahí sale una renta. Esa renta debería ser la renta estandarizada, como ocurre en el País Vasco y en tantos sitios, como el referente para optar a las ayudas que haya, ¿no? De cualquier forma, bocanada de aire fresco, liberalización, y en mi caso particular me recuerda, porque tengo ya unos cuantos años, el inicio de mi ejercicio profesional. VPO, comunidad de propietarios, hace 40 años. Había accesibilidad por toda la clase media, como ha apuntado José Ramón, y se construyó un parque de viviendas en España que todavía la vemos por todas las ciudades, ¿no? Enhorabuena, y para nuestro colectivo es un
un rayo de esperanza para solucionar muchos problemas habitacionales que tenemos en nuestros asociados. Muchas gracias, Gonzalo. Por vuestra parte, Rafael, ¿qué papel juega la arquitectura en este tipo de viviendas en estas medidas, ¿no?, que estamos hablando? Vale, ¿me oís, no? Sí. Bueno, muchísimas gracias a la Consejería de Fomento, muchísimas gracias a La Verdad por contar conmigo. La verdad es que estoy encantado de participar esta mañana a los que os veo en pantalla y con los que no veo, pero que estoy seguro nos están siguiendo con mucho interés. He preparado una pequeña exposición que voy a compartir pantalla para que la podáis ver y sigo yo hablando. ¿Vale? Bien, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Voy a hacer referencia a una frase que no es mía, sino es de Jordi Ludovic, que hace unos años fue el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Y decía, la arquitectura es al hábitat lo que la medicina es a la salud. Y yo es una frase que me llenó mucho en su momento y que quiero compartir con vosotros. Más que nada en estos tiempos todavía de COVID, donde yo creo que a nivel personal ha habido como esa valoración de la medicina, de la salud, de todo el personal sanitario, pero también hemos percibido que gran parte de la sociedad ha valorado lo que es su casa, lo que es su lugar donde pasa realmente la mayor parte de la vida. Y bueno, arquitectura, esa relación con el hábitat que supone, y lo hemos descubierto todos en esta época de confinamiento, salud emocional, bienestar, vivir, convivir con las personas que más queremos, soñar, es donde pasamos nuestros sueños nocturnos y nuestros sueños diurnos. Es el espacio donde se crea la familia, donde se relaciona fundamentalmente la familia. VPO empieza por V de vivienda y vivienda tiene la misma raíz etimológica que vivir, es el lugar donde se vive. Es, como decía antes, el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Ahora hemos descubierto que es también el lugar donde podemos trabajar incluso mejor que en otros sitios o parte de nuestro tiempo de trabajo lo hacemos en la vivienda y eso ha generado nuevas necesidades que ahora veremos. Hemos descubierto qué casa queremos, que a lo mejor no nos la planteábamos hasta ahora. Y esto es algo que yo creo que a los arquitectos nos ha gustado muchísimo, esa reflexión que la sociedad ha hecho sobre cómo es la casa que le gustaría vivir. Y ha empezado a valorar la casa algo más que como la cabaña donde refugiarse. Y si hemos preguntado a muchas personas, quieren una casa que sea luminosa, que sea suficientemente amplia. Y este decreto de la vivienda protegida, yo creo que recoge muchos de estos aspectos. Por ejemplo, el de la amplitud, como ha comentado antes el consejero, que sea flexible en su uso, que sea sana, ese concepto higienista de la vivienda, donde se puedan hacer muchas cosas dentro de esa flexibilidad. Decía, leer, ver el cine, que veamos el cielo, que podamos ver la calle, que podamos salir a cantar a los balcones como ha sucedido. Bien, vuelvo un poco a este cuadro, que a mí me gusta, ¿no? Esa relación entre arquitectura y hábitat como una necesidad propia de cualquier ser humano tan importante como es la salud para todas las personas. ¿Qué casa queremos? Cuando hablamos de VPO, antes decía, creo que era el consejero, no le gusta hablar la palabra VPO, quizás hablar más de vivienda protegida. Todos tenemos esta imagen que todavía vemos en muchas placas del Instituto Nacional de la Vivienda, allá por los años 60, que ocupaban una parte importantísima pues, de nuestras ciudades. Todavía vemos muchas placas, pero los relacionamos con viviendas tristes, con viviendas grises, con viviendas muchas veces con dificultades de accesibilidad, sin ascensor, oscuras. Yo me he puesto a buscar ayer mismo en Google
vivienda VPO Murcia. Digo, voy a poner unas cuantas imágenes, a ver qué relación tienen esas viviendas de protección oficial que veíamos en los años 60, incluso, como decía antes, con lo que ahora se publicita, y son ejemplos de ayer de Murcia, ¿no? Vemos pues, espacios abiertos, viviendas con sus balcones, incluso con piscinas, con juegos infantiles, en unos paisajes luminosos. Esta es otra promoción también que encontré ayer, donde vemos que se fomenta eso que tanto se ha demandado en este tiempo de COVID por las familias. Grandes ventanales, grandes terrazas para poder salir, para tomar el sol, ventilaciones cruzadas, la presencia de la vegetación, esta promoción también con piscina. Vemos esta otra imagen, no se ve, pero también en más información con piscina. Vemos esta otra. Desde luego es una imagen mucho más alegre, es la casa que cualquiera de nosotros pudiéramos hacer. No es esa vivienda, como decía antes el consejero, para pobres, sino yo creo que vivimos unos tiempos en que se ha democratizado mucho la sociedad, vivimos una sociedad muy igualitaria. Luego veremos para quién va dirigida la VPO. La VPO va dirigida prácticamente para toda la población, pero es que en la población española apenas hay diferencias. Yo creo que vivimos una sociedad muy igualitaria, con lo que eso tiene de bueno. La vivienda lo dice nuestra Constitución española, en el artículo 47. Cuando hablamos de vivienda, no estamos pidiendo algo extraordinario, estamos pidiendo algo que dice nuestra Carta Magna. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero es que dice muchísimo. En 4 líneas, este artículo de la Constitución habla no solo del derecho a la vivienda digna y adecuada, sino la obligación de los poderes públicos para promover y para facilitar esto, que es quizás por lo que estamos hablando de esto. Y regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general y que la comunidad tiene ese derecho a participar en las plusvalías que se generan durante el proceso de transformación urbanística del suelo, lo cual creo que es muy importante y que ahora mismo se está haciendo en la región de Murcia gracias a la LOTUR, a la Ley de Suelo y Ordenación del Territorio de la región de Murcia, que luego contaré. Bien, Declaración de los Derechos Humanos, ahí está. Toda persona tiene ese derecho a un nivel de vida adecuado entre el que está la vivienda. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el primero, poner fin a la pobreza dentro de la Agenda 2030, tenemos esa igualdad de derecho a la propiedad y entre los indicadores vemos que el cumplimiento de este Objetivo de Desarrollo Sostenible está aquella porcentaje de población que tiene acceso a hogares con servicios básicos. Más importante quizás dentro también es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es el que hace relación a las ciudades, al urbanismo, pero también a la vivienda. Entre sus indicadores está el comprobar dentro de ese seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030, el que las personas hayan tenido, puedan tener acceso a esas viviendas que no son, deben ser viviendas lo suficientemente dignas para facilitar la calidad de vida a la que todo ser humano tiene derecho. Bien, vuelvo de nuevo. Yo creo que el decreto de vivienda protegida que acaba de promulgar la comunidad autónoma, el decreto 99 de este año, responde fundamentalmente a ese mandato constitucional que dice que los poderes públicos deben de establecer las medidas y normas pertinentes. Bien, y este decreto regula básicamente lo que son los requisitos de calidad, de diseño, y ahí estamos los arquitectos, de superficie, de uso y de precio máximo de venta o de renta en caso de alquiler. Se ha hablado mucho de estos, yo casi voy a centrarme en los de diseño y superficie y calidad. La verdad es que hay una tradición de las antiguas viviendas
VPO que antes decía del 69, con las modificaciones que hubo después en la normativa técnica en el 70, 74, 81, han sido un referente en su momento y de calidad en las viviendas. Si pensáramos cómo eran las viviendas de los años 50, incluso de los años 60, las viviendas de protección oficial de entonces aportaron un nivel de calidad, de diseño y constructivo muy importante. Y yo creo que esa tradición se mantiene, y con el nuevo decreto incluso hemos dado un paso positivo en ese sentido. Bien, esa normativa regulaba desde cómo eran las dimensiones de las viviendas, las alturas libres, las condiciones de los patios, la ventilación, unas condiciones muy higienistas y ya adelantándose a temas como accesibilidad, dotación de instalaciones mínimas, garajes, programa mínimo sanitario. Bien. Siempre nos hemos quedado con que las viviendas tenían que tener una superficie, las viviendas VPO, de 90 metros cuadrados. Bien, yo creo que el decreto de este año de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que lo supera, ahora lo veremos, se pueden hacer viviendas de 120, de 150, incluso más, sobre todo atendiendo a sensibilidades especiales de personas con discapacidad, incluso en el fomento de las familias numerosas, como se ha comentado antes. Creo que ha sido un salto también muy importante. Bien, toda esta regulación tan precisa de las VPO se viene manteniendo. Quizás a lo mejor en un futuro habría que pensar en aportar un poquito más de flexibilidad a los programas, porque la sociedad también lo está demandando. Pero bueno, de alguna forma todo esto se entiende como mínimos, en muchos casos ya superados por la propia aplicación del Código Técnico de la Edificación y por normativas específicas, por ejemplo, de accesibilidad, que en la región de Murcia hay también una tradición de implementación de esas políticas de ayudas a las personas con problemas importante. Bien, el decreto de 19 de mayo del 21, como decía, amplía las superficies, hace también una especial referencia a criterios de sostenibilidad y creo que es muy importante. Bueno, por último, VPO, yo creo que viviendas protegidas, estamos todos de acuerdo con que hay que fomentarlas. Creo que este decreto es un paso muy importante. Se perdieron las ayudas, creo que estaría bien en algún momento tratar de recuperar incluso más ayudas. Este decreto yo creo que lo permite, que puedan ir incorporándose otras cosas. ¿Qué ventaja tiene? Y pues aquí hago referencia a lo que decía antes, a esa participación de las plusvalías de la acción urbanística que los poderes públicos tienen la obligación de incentivar y de llevar adelante. Nuestra ley de ordenación del territorio, de suelo y ordenación del territorio, ley del 2015 de la región de Murcia, establece que en los nuevos desarrollos urbanísticos hay que dejar al menos un 10%, en algunos casos puede llegar incluso al 30%, de reserva de suelo residencial para vivienda protegida. Y hay una gran bolsa de suelo que hasta ahora no ha podido salir o ha salido a cuentagotas, y yo creo que es el momento de poner esto en marcha. ¿Por qué? Porque toda esta gran bolsa de suelo que se ha ido creando y que por muchas circunstancias no ha salido, es un suelo que será más barato que el suelo de la promoción libre y que por tanto los costes de repercusión de suelo en cualquier promoción va a ayudar a aligerarlos. Y esto va a favorecer, unido a los topes del valor en venta y hacer viables las promociones. Bien, y por último, también lo ha comentado Carolina Roca, creo que es muy importante también el decreto también de la Comunidad Autónoma
por el que aquellas personas jóvenes que tienen dificultad, jóvenes y no tan jóvenes, porque a los 35 años ya es una cierta edad, va a facilitar muchísimo el acceso a esas viviendas. Es muy difícil hoy en día tener un 20% ahorrado. Nadie tenemos dinero ahorrado hoy en día. Bueno, muchísimas gracias y luego quedo para las preguntas. Muchas gracias, Rafael. Bueno, quiero recordar a todas las personas que nos siguen que vamos a empezar ahora una rueda de preguntas a los ponentes y que cualquier duda es el momento de plantearla para poder contestarla más adelante. Y como comentaba, vamos a empezar con unas preguntas que me gustaría por orden de intervención que pudierais responder, porque hemos hablado de los perfiles, se ha especificado un poco, hemos dicho víctimas de violencia de género, hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de familias numerosas y monoparentales, entre otros perfiles. Y quiero coger un poco el testigo de Rafael hablando de los jóvenes, ¿no? La preocupación que hay tal vez en la región de Murcia de personas que deciden tener su primera vivienda y que aquí encuentran una solución. Pero en general estamos hablando de que este decreto va a abrir un abanico muy amplio de perfiles para que el acceso a la vivienda pues, que sea una realidad realmente, ¿no? En este momento, consejero. Sí, sin lugar a dudas. Es que tenemos que pensar que cuando uno quiere cimentar su proyecto de vida, lo primero que necesita es un trabajo y una vivienda. Por tanto, la inmensa mayoría de los compradores de vivienda pues son esos jóvenes, ¿no? Hemos puesto la barra en 35 años, pues bueno, pues por poner en algún sitio, ¿no? Pero realmente es que son los mayores compradores de vivienda, ¿no? Porque quieren emprender sus proyectos de vida. Y efectivamente tenían muy claramente diagnosticado que tenían muchos problemas para salir a comprar vivienda y la prueba de ello es que hasta se retrasa, o sea, una decisión vital tan importante como es la emancipación, el poder iniciar tu propio proyecto de vida, se estaba retrasando por culpa de la vivienda, por culpa de la dificultad de acceder a una vivienda en cualquier tipología, en alquiler, en compra, de cualquier manera. España es un país de compradores, nos gusta comprar, más del 80% de las viviendas se compran y mucha de la gente que está de alquiler porque no puede comprar, porque lo que le gustaría es comprar. Y como bien ha dicho Carolina, y me gusta que lo haya dicho ella y no yo, ¿no? Pero es que nuestra política es una política liberal. Y liberal significa que nosotros lo que queremos es que la gente pueda acceder al tipo de hogar que él desea. O sea, yo lo que quiero es que el ciudadano compre, o sea, viva como quiera. Si quiere vivir de alquiler, que viva de alquiler. Y si quiere comprar, que pueda comprar. O sea, que no sea, me refiero que si no compras porque no quiere, pero que no sea porque no puede, ¿no? Y por supuesto el colectivo de jóvenes es fundamental y por eso pues, dos de las grandes medidas que estamos haciendo, desde luego esta de vivienda protegida y la otra del aval de vivienda joven, está específicamente diseñada para los jóvenes, ¿no? Y por supuesto que sí, es uno de los... Pero ya digo, no solo ellos, ¿eh? O sea, nosotros tenemos todo un conjunto de políticas que, como digo, se meten todas en el mismo abanico, que es el facilitar un acceso a un hogar derribando las barreras y desde la libertad. Y claro, también están las familias con personas con discapacidad, están las familias víctimas de violencia machista, en fin, toda esa gente bueno, es que por ejemplo los divorciados, un divorciado es muy normal que se quede en la casa familiar con los hijos pagando una hipoteca y la persona que sale de esa casa pues tiene un problemón porque tiene que pagar otra vivienda nueva, ¿no? Y eso es una dificultad enorme. Bueno, pues a esa gente también hay que atenderla, ¿no? Y al final pues cumplir esos derechos, esas obligaciones constitucionales y cumplirlas, como digo, desde la libertad. Esa es nuestra filosofía, en esa trabajamos, cuesta mucho trabajo porque hay que romper muchas inercias, hay que pulir muchos detalles, pero estamos en ello y desde luego siempre de la mano de los promotores, por supuesto que sí. Efectivamente, Carolina, los promotores de la región de Murcia han tenido un papel destacadísimo en esto. O sea, hasta el punto, y voy a contar una anécdota si me permites en 10 segundos, y es que cuando ya teníamos el decreto bastante cocinado, después de 6 meses de pasar los peines, esos que he dicho antes, y darle muchas vueltas, nos sentamos con los promotores y le pegaron un repaso de arriba abajo que dijeron, o sea, hasta la última coma, ¿no? Es decir, oye, es que este trámite resulta que no sé qué. Oye, nos hizo un favorazo, porque realmente yo creo que ha salido muy bien. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por tu parte. Sí, bueno, claro, es que tiene su lógica, porque quiere decir que nosotros cuando analicemos un decreto no lo analizamos desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la gestión, porque somos los que implementamos esas políticas y que gestionamos el día a día. Entonces, sabemos las pequeñas cosas o las grandes cosas, pero también cuando entramos a perfilar los trámites que ponen pegas y que son un obstáculo, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta de a qué perfiles va dirigido, ya he hablado un poco al principio. Yo creo que hay que distinguir muy bien y pocas veces me he encontrado a políticos que sepan distinguir bien, porque es verdad, hay un desconocimiento absoluto sobre la vivienda. A pesar de que la vivienda llena, o sea, ríos de tinta, titulares,
objetivos de los programas electorales. O sea, cubren mucho interés, pero luego rascando vemos que realmente la sociedad y las administraciones no saben mucho sobre vivienda. Y es que hay que tener muy claro que hay que distinguir entre vivienda social, que solo la puede realizar la administración con el impuesto de todos los españoles y mediante presupuestos públicos, que es la destinada a las rentas desfavorecidas en situación de vulnerabilidad, que no tienen ingresos y que por lo tanto no pueden acceder a una vivienda porque no tienen capacidad de pago de la misma. Y luego, por otro lado, está la vivienda protegida. Los planes de vivienda lo que regulan es la vivienda protegida y el problema es que se intenta mezclar todo y hay que distinguir muy bien porque lo uno lo tiene que realizar la iniciativa privada y lo otro lo realizan las administraciones con presupuesto público a través de sus empresas municipales. Y una cosa es muy distinta a la otra. Y la vivienda protegida es mucho más importante de cara a cuántas familias va dirigida. ¿Vale? Es cierto que hay que tener muy en cuenta a las familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social, pero hay que tener más en cuenta a la gran centralidad de las familias en nuestra sociedad, ¿no? Que son esas familias que son solventes, pero que no tienen la capacidad de esfuerzo para llegar a los precios de vivienda en el mercado libre y que, como he dicho anteriormente, es que nos plantamos en el 80% de las familias por debajo de 50.000 euros de ingresos netos anuales, ¿no? Entonces, yo dentro de eso entra todo el eco de gente que diga familias numerosas, divorciados, familias que se trasladan por cuestión de movilidad laboral, familias que necesitan acceder a un parque de vivienda más renovado. En fin, todo el elenco de la gran centralidad de lo que es la demanda de población. Y así hay un informe muy interesante que sacó no hace ni un mes, ¿no? Atlas con GESVAL, muy interesante, donde analiza todo el territorio nacional y establece más de 1.030.000 y pico, las cifras al detalle de necesidad de vivienda a precio asequible para resolver el problema de acceso a vivienda, no solo de los jóvenes, porque siempre hablamos de los jóvenes, y ya no tan jóvenes hasta los 35, a nosotros nos gusta hablar del acceso a vivienda a los jóvenes y de las clases y de las familias de rentas medias. Y claro, 1 millón de viviendas de necesidad en todo el territorio nacional, concretamente no sé este informe cuántas asignaba a la región de Murcia, pero vamos, la que más se asignaba era la Comunidad de Madrid, pues requiere un esfuerzo claro y el primer esfuerzo tiene que venir por parte de la administración creando ese marco jurídico que posibilite la producción de ese 1 millón de viviendas a precio asequible. Muchísimas gracias, Carolina. Gonzalo, por vuestra parte. Pues, como un perfil objeto de... Es que como lo explican también, yo me voy a ir a un caso muy concreto. Las familias numerosas bastante tienen con sacar adelante la familia. Entonces, así como una familia con 1 o 2 niños tiene más posibilidad de ahorro y de poder ayudar a sus hijos a la adquisición de una vivienda, pues nosotros tenemos menos posibilidades porque la vida va por otro camino, ¿no? Bienvenida la ley o el decreto de la vivienda joven, porque permite a los padres que no podemos acceder, con ese 20% de aval necesario para poder completar el 100% de la hipoteca de la vivienda, pues es una opción ideal para quien quiera pueda adquirir una vivienda. O sea que enhorabuena, consejero. Gracias, Gonzalo. Rafael, no sé si tienes algo que añadir respecto a este tema. Bueno, yo creo que el público de estas viviendas es un público absolutamente general. La crisis de verano, de agosto del 2007, de las hipotecas subprime, que derivó en una crisis de los bancos y de los fondos de inversión, el sector inmobiliario realmente no terminó nunca de recuperarse de esa crisis. Se empezó a ver un poco la luz en el año 18, 19 y después vino el COVID.
yo creo que hay una demanda de vivienda retenida que por los problemas financieros primero de los bancos, después de crisis económica de toda la sociedad, bueno, llevamos 10 años y los promotores lo saben bien, donde la venta de viviendas ha caído, pero ha caído pues, por debajo del umbral necesario de renovación del parque de vivienda. Hay muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que llevan 10 años o más esperando poder comprar una vivienda, poder acceder a una vivienda. Hay un público enorme ahora mismo. Yo creo que, además, por los datos que yo tengo que nos ha pasado el Colegio de Arquitectos de la región de Murcia y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, estamos viviendo en los últimos meses parece que se anticipa un momento de impulso económico donde se esperan una reactivación de la economía en general importante y del sector de la construcción yo espero que también. Muchas gracias. Vamos a seguir con... Bueno, hemos hablado de la situación actual, sabemos el momento en el que venimos, también el ajuste económico que ha supuesto para muchísimos perfiles de la sociedad de los que estábamos hablando. No sé si justamente este decreto viene en un momento tal vez más acorde en el que pues bueno, hay esa recesión, ese problema económico que tal vez requiera de esas soluciones que habéis puesto en marcha, consejero. Pues qué duda cabe, lo ha explicado antes muy bien Rafael, ¿no? En esta crisis del coronavirus, una de las cosas que hemos redescubierto es la importancia de nuestros hogares, ¿no? Y a mí me gusta mucho la imagen que ha trasladado Rafael de que esa vivienda protegida no es esa vivienda gris, vieja, oscura, ¿no? Sino es una vivienda nueva, renovada, necesaria y desde luego, ya digo, hemos vuelto la mirada hacia nuestro hogar, hacia nuestro hábitat, que llaman los arquitectos, ¿no? Y claro que por supuesto esto es un revulsivo, pero es que además en la crisis económica que viene tras el coronavirus, todo el sector de la construcción está llamado a ser una de las palancas de recuperación. Y además hemos aprendido muy bien de errores pasados y por tanto ahora el tipo de construcción que se hace es una construcción que va a favor de la naturaleza en lugar de enfrentarse a ella. Y por tanto, aprovechando todas esas bolsas de suelo ya urbanizado, que lo que vamos a hacer es sacarlas al mercado, aprovechando toda esa demanda insatisfecha que están diciendo los expertos, ¿no? Que hay tantísima gente que necesita poder comprar esa vivienda, ese millón de viviendas que estaba diciendo Carolina, pues como que hay una tormenta perfecta favorable, ¿no? Es un círculo virtuoso, que no vicioso, ¿no? En el que es el momento adecuado y nuestra labor en la administración, como bien han dicho también a lo largo de esta conversación hoy, es intentar poner todas las condiciones favorables de la forma más rápida posible, ¿no? Aquí la ideología, y lo digo porque a veces en algunas administraciones se ponen ideologías radicales y sectarias que lo que hacen es poner más trabas. Y es justo lo contrario. La forma de solucionar esto es eliminando trabas, es facilitando que la iniciativa privada trabaje en beneficio del interés público, facilitando que se hagan las cosas bien, que se hagan las cosas a favor de la naturaleza, facilitando que se ponga en valor un montón de suelo que hay en toda España disponible, urbanizado, que no ocupa más territorio, sino que hay un montón de suelo que está ahí muerto de risa criando ratas y culebras y lo que hay que hacer es construir ahí pues esos hogares que necesita al mismo tiempo toda la gente. Nosotros, desde luego, el presidente Fernando López Miras nos lo dijo muy claro, lo vio muy claro y nos puso los deberes y nos dijo, oye, tenéis que hacer esto y además lo más rápidamente posible porque ya va tardando mucho más de la cuenta, pero es que el coronavirus ha sido el gran revulsivo para esto. Yo creo que tenemos todos los ingredientes para resolver este problema, para volver a tener unas políticas de hogar que realmente lleguen a todo el mundo. Y encima con un enfoque, como digo, un enfoque de libertad, ¿no? que encima satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos. Y nuestro trabajo es quitar obstáculos, básicamente, quitar obstáculos y propiciar ese ecosistema favorable para que florezca pues, toda esta actividad privada de una forma sostenible, de una forma bien hecha y regular, pues que nadie se salga del sitio, ¿no? Y ese es nuestro trabajo y estamos centrados al 200% en toda la parte de vivienda de la consejería justo en este objetivo. Muchísimas gracias, consejero. Carolina. ¿Es el momento ideal? Bueno, es que con respecto... Yo es que creo que no es cuestión de si es el momento propicio o no. Yo, la verdad, y aquí ya me pongo muy seria, me parece inaceptable lo que hemos estado comentando, lo que ha estado comentando justo ahora José Ramón, la gran cantidad de suelo finalista, que es oro molido, suelo finalista que tenemos improductivo.
que proviene de las cesiones, de las reservas, del cumplimiento de ese artículo 47 que nos ha mostrado Rafael. Se ha cumplido la primera parte, ¿no? Se destinará, o sea, las administraciones regulando el suelo propiciarán el que los ciudadanos tengan vivienda protegida. La administración ha regulado el suelo, se ha producido esa inversión, lo que ha producido el encarecimiento de la vivienda libre, porque de cada desarrollo urbanístico haya más de un 50% de cesiones destinadas a vivienda protegida, más luego las cesiones municipales, más las supramunicipales a coste cero, pues eso ha acabado encareciendo la vivienda privada durante los últimos 30 años en los desarrollos urbanísticos, pero con un fin muy social, que era destinar la segunda parte del artículo, ¿no? Participar de las plusvalías. Pues ahí nos hemos quedado atrancados. El suelo ahí está y no hemos participado nadie de las plusvalías, ¿no? Lo único que hace es generar coste de vallado, de desbroce, de IBI a las administraciones. Ese suelo no puede quedarse ya, no puede estar más ahí, ¿no? O sea, hay que sacarlo ya de una vez y desbloquear esos suelos que cumplan su objetivo definitivo, su objetivo fundamental, porque así no lo cumplen, solo han cumplido algo muy adverso, que es el encarecimiento del precio de la vivienda libre. Y es que en este momento, es verdad que el momento, la pandemia, pues ha sido un gran shock, ¿no? Una caída del PIB del 12%, yo no puedo imaginar eso, cómo lo vamos a intentar superar. Y es verdad que el sector hemos dicho, bueno, quizá este es nuestro momento, ¿no? En su momento, en el 2008, otros sectores, el turismo sacó pecho y tiró del país, pues a lo mejor nos toca a nosotros ahora. Y claro, es que tenemos una alineación de los astros, ¿verdad? Que venimos de una pandemia que es horrible, pero hay que sacar lo positivo. Y para nuestro sector hay una alineación de los astros, se ha producido esa alineación, porque primero tenemos esa gran cantidad de suelo finalista, donde ya se ha producido la inversión de urbanización, de coste de urbanización. O sea, yo digo suelo de eso que le puede tipar con un lazo, porque lleva las acometidas, tal, licenciable, puede empezar a construir ya, ¿no? Luego, hay una necesidad de más de 1 millón de vivienda a precio asequible, porque tenemos una clara crisis de acceso a vivienda. Además se junta, que también lo ha comentado Rafael, la necesidad de actualización de nuestro parque de vivienda, porque claro, llevamos 10 años infraproduciendo vivienda, nuestro parque de vivienda es claramente obsoleto y tenemos que cumplir los objetivos de la Agenda 2030, que está ahí, o sea, que solo quedan 10 años. Digamos que estos 3 puntos que digo son alineación, pero no son pre-COVID, ¿no? Llevábamos insistiendo en ellos antes del COVID, pero el COVID nos ha traído 2 puntos más muy importantes. Que es la absorción del desempleo que va a venir, la necesaria, cuando yo decía sacar pecho nosotros ahora, es porque creo que ahora el sector promotor constructor debemos absorber gran parte del desempleo que provenga de otros sectores que están mucho más damnificados por una crisis sanitaria y que hasta que no se recupere, se recupere 100% esa crisis sanitaria, no podrán reactivar su actividad conforme tenían antes del COVID. Nosotros sí, y además requiere un alto nivel de producción. Podemos reabsorber ese desempleo. Y los fondos Next Generation, es que los fondos Next Generation, 140.000 millones, que además te lees los requisitos, los flagships, los objetivos de esos, del cumplimiento para la implementación de esos fondos. Y la verdad es que la promoción de vivienda de vivienda a precio asequible, con toda la renovación que supone y sostenibilidad y cumplimiento de objetivos de eficiencia energética, lo cumple 100%. Y luego, además, yo diría, estos 5 puntos que se han alineado, viene un punto más, también provocado por el COVID, o por una que tiene muchos inconvenientes, pero que a nuestro sector le viene muy bien, que son las políticas monetarias expansivas, que provocan que toda la inversión mundial no sabe dónde invertir y realmente la estamos absorbiendo nosotros. Estamos comprobando mucha avidez de inversión y además de inversión de inversión segura, tampoco exige muchísima rentabilidad, o sea que este producto igualmente es capaz de atraer gran parte de esa inversión.
En fin, que yo creo que la verdad no es que sea propicio o no el momento, es que ahora o nunca, si no somos capaces ahora de intentar solucionar el problema de la vivienda y con eso solucionar el problema de acceso a vivienda y ayudar a la recuperación económica y a la actividad del país, pues ya no sé cuándo. Gracias, Carolina. Bueno, Gonzalo, por vuestra parte, imagino que también en el caso de las familias numerosas, pues es un momento otra vez más crítico que sí que requiere estas soluciones, ¿no?, de vivienda. ¿Qué más decir después de la brillantísima intervención de Carolina? Pues que no es que sea oportuna, es que recogiendo lo bueno de la ley históricamente de VPO, abriéndose con toda la liberalidad al futuro, ampliando condiciones, haciéndola accesible a la clase media española, que somos la mayoría, pues las familias numerosas es parte importante, las familias numerosas es parte integrante de la sociedad española e importante. Hay más de medio millón de familias con el título de numerosa en España y ellas tienen la oportunidad para tener el acceso y las ayudas necesarias. O sea que oportunísimo. Muchísimas gracias. Rafael, no sé si tienes algo que añadir. Sí, Lidia. Crisis supone cambio. Entonces, saliendo de esta crisis o con la esperanza de estar en el final, viendo la luz al final del túnel, desde luego yo creo que había que hacer algo y está bien hecho lo que se ha hecho, ¿no? Porque había que dar un paso para adelante. Esta crisis va a dejar pues, dinero que devolver a Europa. Y ha generado mucho desempleo. Como decía Carolina, el sector de la construcción es un sector que genera gran cantidad de empleo, que yo creo que es lo que necesita ahora mismo España. Por otro lado, lo que estamos viendo es que en este último año muchísimas personas han empezado a renovar sus casas porque no vivían a gusto en sus casas. La gran cantidad de reformas en Murcia, y yo creo que en toda España, es tremendo. Aparte de renovar el parque de la vivienda ya existente, hace falta dar el siguiente paso, generar nueva vivienda para que aquellas personas que no la tienen y que están deseando tenerla, la puedan tener. Es decir, es el momento ahora mismo, desde luego, el momento ideal y en el que todos esperamos. Se habla hoy en día también con el tema de la eficiencia energética, la renovación del parque automovilístico, que es obsoleto, que contamina mucho. Bien, con la vivienda ocurre lo mismo. Es el momento, después de 10 años en que prácticamente no se ha construido nada, de renovar, tanto en rehabilitación como en obra nueva, con el nuevo paradigma que tenemos ahora. Y yo creo que pueden venir muchos fondos europeos también por ahí. Muchas gracias, Rafael. Lo voy a pedir concreción porque vamos a empezar a llegar a esa ronda de conclusiones, pero antes me gustaría también hablar del tema del hogar. Hemos hablado de romper un poco el concepto gris de la vivienda, hemos hablado de espacios porque están más actualizados, un cambio también de mentalidad respecto a este tipo de vivienda. Entonces, quiero que comentéis las peculiaridades más allá del tema que hemos hablado de ser accesible, ¿no?, que sea flexible en cuanto a los perfiles, sino peculiaridades de edificación de este tipo de viviendas. Señor consejero. Bueno, es que, como ha dicho Rafael, la crisis tiene que ser una oportunidad, tenemos que hacer las cosas, bueno, nosotros lo tenemos claro que es el momento y que había que eliminar todas estas barreras, que yo creo que es el concepto más claro en fin, que tenemos que facilitar después de la crisis, pero hay un matiz ahí que es importante también, que es hacer las cosas mejor de lo que se hicieron en el pasado. Entonces hay que hacer viviendas que ayuden a las personas, viviendas que sean saludables, viviendas que sean mucho más confortables, que las hemos redescubierto. Como decía antes también, ahora construimos a favor de la naturaleza en lugar de enfrentarnos a ella. Y entonces hacemos viviendas que son mucho más eficientes energéticamente, que tenemos que cumplir pero no es porque tengamos que cumplirlos, es que creemos en ellos, ¿no? Esos objetivos para la Agenda 2030. Es 1000 veces más cómodo una vivienda en la que los sistemas de calefacción sean eficientes y no se pierda la mitad del calor que pones, en la que tengas espacios más luminosos, más habitables. Bueno, pues todo eso también forma un nuevo modelo. Nosotros hemos hecho una estrategia de arquitectura y construcción sostenible, cuyo plan de acción estamos implementando ya, ¿no?, paralelamente a esto, para, como digo, no solo fomentar que se vaya más, o sea, que se avance, que se reactive el sector, que genere empleo, que genere actividad, sino que además se haga mejor, ¿no?
y además se haga mejor siempre enfocado en el ciudadano. O sea, siempre en qué es lo que necesita el ciudadano y qué es lo que necesita cuando una persona quiere habitar en su hogar. Pues lo que queremos es que la producción de viviendas que hagan los promotores, que haga la iniciativa privada, vaya alineada con las necesidades reales de las personas y de las familias, ¿no? Y entonces se hagan directamente las casas, se diseñen, y ahí la arquitectura tiene mucho que decir, pues se diseñen de forma sostenible, de forma habitable, de forma confortable, de forma agradable, de forma saludable, ¿no? Pues bueno, esto no es tan difícil, es cuestión de planteárselo desde el principio. Ya digo, nosotros tenemos toda una estrategia para eso. Y con muy buena acogida y hecha en colaboración también, como hacemos siempre, ¿no? con los arquitectos, con todos los profesionales, con los propios promotores, y de esa manera no solo reactivamos la actividad, o sea, no solo relanzamos la economía, no solo generamos empleo, sino que encima lo hacemos mejor. Lo hacemos mucho más sostenible, mucho más integrado, ciudades más renaturalizadas y viviendas muchísimo más saludables. Es que es fundamental hacer eso así ahora, y además yo creo que esto vamos a dejar una senda marcada para los próximos 50 años. O sea que por supuesto, es que para mí es que esta crisis es la gran oportunidad que tenemos, es esta, y si no la aprovechamos estamos haciendo el canelo. Muchas gracias, Carolina. Estas peculiaridades, de forma breve, que nos puedas matizar respecto a estas viviendas. Yo otra vez poner en valor, vamos a ver, el código técnico de la edificación rige la calidad constructiva y arquitectónica de las viviendas, de la libre y de la protegida. En ese código técnico no hay ni una sola distinción frente a si estoy construyendo vivienda protegida o construyendo vivienda libre. Yo, de hecho, en estos últimos años han ido entrando los distintos documentos básicos, los debes del código técnico, y cada implementación era un coste nuevo porque por supuesto era una mejora, pero un sobrecoste en la construcción. Y al final tengo que concluir que las viviendas que, por ejemplo, nosotros ahora estamos promoviendo protegidas tienen una calidad arquitectónica y unas condiciones de eficiencia energética muy superiores a la vivienda de alto standing que a lo mejor promovimos hace no más de 10 años. O sea que realmente esa mejora arquitectónica se ha producido en todas las viviendas sin hacer distinción. Entonces no es que se puedan igualar, es que la vivienda protegida que se promueve actualmente y se construye actualmente tiene mayor calidad, y eso, bueno, nos lo comentará mejor Rafael, imagino, a posteriori, pero es una realidad, ¿no? Basta con las fotografías que nos ha puesto Rafael para ver que realmente son promociones, pero vamos, que se puede en todo el territorio nacional. La VPO que se promueve o la vivienda protegida que se promueve en la actualidad es una vivienda de muchísima, muchísima calidad. Yo siempre digo que es como tener un Golf, pero con un motor Mercedes, o sea, con exactamente el mismo motor que llevan los coches de alta gama, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo quería detenerme en la posibilidad de tener a disposición, posibilidad real, suelo para la autopromoción, que significa que para nuestras familias numerosas el costo final, el precio final de la vivienda supone un muy importantísimo ahorro, del orden del 20% mínimo. Y esa posibilidad se la debemos a esta ley. Muchas gracias, Gonzalo. Rafael, en este aspecto, de forma breve, pero tal vez puedas darnos más luz en cuanto a esos aspectos arquitectónicos que se han comentado. Sí, yo decía que vivimos en una sociedad cada vez más igualitaria. Yo soy arquitecto, he hecho mucha vivienda de protección, ahora mismo estoy haciendo vivienda de protección. A mí me llevan a ver una promoción que no conozco, me meten dentro y yo no sabría distinguir si es vivienda de protección o es vivienda libre. No sabría distinguirlo. Comentábamos también antes otra cosa, esa disponibilidad de suelo, del 10% del suelo urbanizado que ha habido que dejar esos solares solo para hacer vivienda protegida. No están en determinados barrios sí y en determinados barrios no. Están en todos los nuevos desarrollos urbanísticos que se han producido. Es decir, ahondo más en ese sentido de la igualdad en esta sociedad. Vamos a tener vivienda protegida en el mejor de los barrios, en el regular y en el peor, porque yo creo que eso cada vez va a desaparecer más. Tenemos la vivienda protegida tiene el carácter de ir dirigida prácticamente, se ha comentado antes, al 80, al 90% de la población puede ser perfectamente un usuario de esa vivienda.
Muchas gracias, Rafael. Señor consejero, quería una persona que nos esté escuchando, que esté planteándose, ¿no?, acceder a una vivienda, que quiera comprar una vivienda, que esté dentro de estos perfiles tan amplios, ¿no?, que estamos comentando. ¿Cómo puede informarse? ¿Cómo puede saber cuáles son esas viviendas? ¿Cómo puede saber el tema del aval joven? Toda esta información, ¿cómo puede acercarse a ella para que después de este webinar pues, se ponga en marcha y sepa cómo se está aplicando este decreto? Bueno, he dicho al principio que el decreto de vivienda protegida, los resultados se verán a partir de ahora, ¿no? Porque esto al final es reactivar toda la economía y serán los propios promotores, y esto yo creo que cada uno tiene que jugar su papel en el mercado, serán los propios promotores los que ofrezcan sus promociones y además incluso los que ayuden con el papeleo y con las cosas estas, ¿no? Entonces, en la parte de vivienda protegida es que lo vamos a ver a partir de ya, yo creo, que es que, porque ya lo está diciendo Rafael, ¿no? Ya se están desarrollando promociones de vivienda protegida gracias al amparo a este marco legal. Nuestro papel era quitar obstáculos, ahora ya tiene que ser la propia iniciativa privada la que lo desarrolle, ¿no? En el tema de aval de vivienda joven, ahí sí tenemos una comunicación directa con todos los interesados. Hemos puesto en la web de la Consejería de Fomento un formulario para que todo aquel que le interese lo rellene, porque de esa manera le vamos informando exactamente. Eso se ofrecerá en el momento que esté terminado, tenemos que terminar los convenios con las entidades bancarias, serán los propios bancos los que los ofrezcan. O sea, cuando una persona vaya a pedir su hipoteca, será el propio banco el que le diga, oye, la comunidad autónoma te puede avalar ese 20% adicional y además te hace los papeles, porque nuevamente, lo que hemos dicho antes, lo que no queremos es marear al ciudadano y que tenga que hacer el papeleo con el banco para hacer la hipoteca y luego el papeleo con nosotros, ¿no? Pues la idea es que vaya todo junto. Pero eso es concretamente el aval de vivienda joven. En la vivienda protegida no, como es una medida de amplio espectro, serán los propios promotores los que lo vayan promocionando y además es que yo estoy seguro de que a partir de ya, en los próximos 2, 3, 4, 5, 6 años, pues conforme vayan madurando esas promociones, se irá viendo que cada vez sale más al mercado. Y ese será el éxito, ¿no? Porque al final el objetivo fundamental, como he dicho al principio, es que todas y cada una de las familias de la región de Murcia puedan acceder al hogar que desean, a esas viviendas asequibles. Y nuestro trabajo es ponerlas en el mercado y que afloren cuanto antes. Si además por el camino generan empleo y actividad económica y encima generan también ciudades más saludables y hábitats más confortables, pues entonces habremos hecho el círculo virtuoso al que hacía referencia antes. Muchísimas gracias. Vamos a llegar a esa parte de conclusiones. Se han nombrado muchísimos aspectos. Uno de ellos es esa creciente demanda que recordemos, no es solo en la región de Murcia, sino que es a nivel nacional, ¿no? Que es una temática que aborda todo el mapa, pero que aquí se están dando estas soluciones con este nuevo decreto para ofrecer luz y en este sentido, en esta ronda de conclusiones me gustaría saber por parte de cada uno hacia dónde estamos avanzando en tema de vivienda en la región de Murcia con esta nueva medida. Consejero, se inicia el turno. Bueno, lo acabo de decir, ¿no? O sea, el objetivo es claro, que es una vivienda para cada habitante de la región de Murcia, es derribar barreras que pone el mercado, es sacar viviendas al mercado, es ayudar a que la iniciativa privada pueda hacer su trabajo también y que todo el mundo gane, ¿no? Que gane el usuario porque encuentra viviendas a precios asequibles, que gane el promotor porque puede hacer su negocio, gana el empleo porque toda esta actividad económica, pues por cada 1.000.000 de euros invertido en construcción se generan 18 puestos de trabajo directos y 14 indirectos, pues todo esto genera un montón de empleo que efectivamente la construcción está llamada a ser uno de los motores de recuperación en esta crisis y sobre todo nosotros, nuestro objetivo, como ya he dicho al principio, es aprovechar esta oportunidad, pues eso, para facilitar acceso a vivienda a todo el mundo. Es una necesidad perentoria, es una necesidad social básica y además nosotros queremos hacerlo y lo estamos haciendo y además lo estamos demostrando en políticas basadas en la libertad. Lo que queremos es que cada ciudadano pueda acceder de forma asequible a la vivienda que desea, pueda cimentar su proyecto de vida como desea hacerlo y el que quiera vivir de alquiler, que viva de alquiler, el que quiera vivir comprando, que viva comprando y que al final haga cada uno lo que desea, ¿no? Eso contrasta con otras políticas más intervencionistas que nos dicen cómo tenemos que pensar, pero nosotros no somos así. Nosotros somos de facilitar, de ayudar y de eliminar obstáculos. Y por supuesto con una agilidad administrativa pues lo mayor que podamos. Siempre colaboraremos con los sectores, con todos los interesados y esto no termina, o sea, esto acaba de empezar. Es decir, a partir de ahora pues seguiremos puliendo estas medidas y sacando otras nuevas pues para seguir avanzando y nada más. Muchas gracias, Carolina. Conclusión respecto a este tema. Sí, que hacia dónde avanza, pues yo creo que avanza, en Murcia se está avanzando hacia una política de vivienda efectiva. Yo la verdad es que llevo ya muchos años participando en COE, en CNC, en APC, a través de Asprima, en CEIM, en las distintas comisiones tratando el tema de la vivienda y a veces ha sido
un tanto desmoralizador, la verdad, desmoralizante, porque no conseguíamos transmitir lo que era necesario para reactivar, ¿no?, las políticas de vivienda. Y yo la verdad es que, bueno, cuando vimos el decreto de Murcia, de la región de Murcia, pues yo toqué a rebato, ¿no? Convoqué comisión y lo estuvimos viendo en Comisión de Vivienda en Asprima, que lo trasladaremos a PC. Y al final la conclusión es que hemos visto que realmente en Murcia lo que ha sucedido pues es que el consejero, ¿no?, y el director general probablemente pues se sentaron un día y dijeron, bueno, pues tenemos el problema de acceso a vivienda, ¿no? Tenemos el problema de que no cumplimos objetivos de los planes de vivienda, de producción de vivienda, y tenemos además la gran cantidad de suelo destinado a vivienda protegida en barbecho. Y pues bueno, vieron que tenían ahí unos factores, unos elementos, y decidieron, ¿no?, pues sentarse con los promotores de la zona, especialistas en como nos ha comentado José Ramón, el consejero, con los promotores especialistas de promoción y construcción de VPO de la zona. Se escucharon los unos a los otros, ¿no?, y han regulado una norma que al final el gran beneficiario, sin duda, de esta norma, yo creo que va a ser el ciudadano, sin duda, ¿no? Entonces, para mí esto es la verdadera colaboración público, la tan mentada colaboración pública-privada. Esto es una colaboración público-privada, ¿no?, donde la administración analiza un problema, escucha a quienes más saben, ¿no?, y legisla en consecuencia. Entonces yo auguro un éxito de esta política de vivienda y que sin duda se incrementará la oferta de vivienda a precio asequible en la región de Murcia, y solo espero que se traslade al resto de comunidades autónomas para que se reactive a nivel nacional. Muchas gracias, Gonzalo. A modo de conclusión. Perdón, yo creo que esta ley es una oportunidad. Vamos a darla a conocer a través de nuestros medios, a todos nuestros asociados y a todas las familias numerosas, y vamos a promover la autopromoción. Muchas gracias. Y Rafael, como conclusión. Pues bienvenida a esta ley, que era absolutamente necesaria. En Murcia no podíamos estar con el marco de la legislación nacional obsoleto de la vivienda protegida. Y nos vamos a llevar más de una sorpresa, porque yo creo que tanto los promotores y también voy a hablar por los arquitectos, tenemos ganas de responder a esa demanda social de una nueva vivienda, de un nuevo modelo de vivienda mucho más agradable, que nos haga felices, que no sea solo un lugar donde ir a dormir, que propicie la convivencia, que propicie la felicidad de las personas. Yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa y que dentro de poco veremos una forma de habitar mucho más distinta y de verdad mucho más agradable para todos. Pues muchísimas gracias a todos por estar en este webinar, por aportar luz, ¿no?, a este tema de la vivienda protegida. Vamos a convertir esas crisis en oportunidades, como hemos dicho, y confiar en que la construcción, en este sentido, esa colaboración público-privada que se ha dado, pues sea un motor de empuje para salir de esta situación. Así que muchísimas gracias.